Buenos días, grupo número 5. ¿Se escucha? Buenos días. Sí, se escucha, Alex. Buenos días, Liz. Buenos días, buenos días. Bien, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Bien, grupo número 5, bienvenido a lo que es la lección número 2, correspondiente a la semana del 22 al 26 de febrero del 2021. Para este grupo, nuestra clase será este martes 23 y próximamente el jueves 25 de esta semana. Nuestra tutoría está para el día de mañana de 4 a 5 de la tarde. En la misma vamos a ver todo lo que son los grupos de trabajo que ustedes tienen. Si alguien hasta esta manera, hasta este día no tiene un grupo con el que va a trabajar, no se preocupe porque eso lo vamos a tratar de resolver el día de mañana. Sin embargo, ¿verdad? Para no hacerle muy largo, en la misma nosotros vamos a tratar también todo lo que es la guía. En las próximas semanas, las dos tutorías que nos corresponden en el mes de marzo, en esa tutoría vamos a tratar de evacuar los primeros 6 o 5 grupos en la primera semana de marzo y la siguiente en la constante de marzo antes del 12, para poder darle una tutoría más personalizada respecto a las temáticas en comento. Pero por el momento vamos a tratar estas 2 semanas de darle finalidad a 4 temas en específico. ¿Cuáles son esos 4 temas? En primer lugar, ver cuáles son las fuentes del derecho internacional. Para tal efecto, aquí serían las fuentes del derecho internacional privado. ¿Cuáles son las relaciones del derecho internacional privado con otras ramas del derecho que existen? Eso sería para esta lección. Para el día jueves vamos a analizar los métodos de solución de conflictos en el derecho internacional privado y las reglas principales del derecho internacional privado. El material de bibliografía de lectura ya está recomendado en lo que es la ruta de aprendizaje y lo que está lectura. También les he dejado un documento y les mandé, no sé si al WhatsApp, el documento de Ochaita que habla acerca de ello. Bien, entonces serían 2 temas los que vamos a analizar: las fuentes del derecho internacional privado y las relaciones del derecho privado con otras ramas de la ciencia. En primer lugar, habría que estudiar o hacer una pequeña inflexión acerca de en qué consiste las fuentes del derecho internacional, en qué consisten y cuáles son. Yo la primera pregunta que yo les haría de manera así propiamente tal, es que ustedes esta asignatura, esta parte relativa a las fuentes, ustedes ya la trabajaron cuando analizaron lo relativo a lo que es los fundamentos generales del derecho y también cuando vieron derecho internacional público. Por lo tanto, es una temática que no es ajena a ustedes. Veamos, está presente Galeano Roque, Andrea Azucena. Está presente Emerson Alexander García Mejía. Natalie Gil Zelaya. Catherine Guardado Tobar. ¿Se escucha bien, jóvenes? ¿No se ha ido la transmisión? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí. Ah, ok, Sí, Liz, se ok. escucha Sí, se escucha. perfectamente. Ok, ok. Catherine Guardado Tobar. Acuérdense que la participación es parte de su nota. Mariana Guevara Alfaro. Lucía Emperatriz Hernández. Elisa Hernández Castillo. Daniela Cristina Hernández Regalado. Verónica López Solís. Permítanme un segundo. Ya decía que aquí debería haber un error. A ver.
Ay, disculpen, pero tenemos varios grupos. Vamos a ver, aquí había un error. A ver, compañeros, perdónenme, pero había un error con relación a esto. Esto está mal compaginado. Ahora sí. Aquí lo tengo. Cristian Osmar Abarca. Sí, licenciado. Vaya, van a disculpar, pero estaba leyendo otra lista que no era, entre tanto documento acá. Las disculpas del caso. Grupo 5. Vaya. ¿Tú qué entiendes por derecho internacional? ¿Tú qué entiendes por fuentes del derecho? Así, nada más. Lo que yo entiendo por las fuentes del derecho es, o sea, tal vez sería las formas en cómo se origina o cómo se originó el derecho en aquel entonces. O sea, ¿Estás tal seguro? vez ¿Cómo pueden se ser originó? hechos, o tal vez las fuentes para mí sería lo que crea el derecho. Tal vez aspectos materiales, hechos, aspectos ideológicos, aspectos religiosos. Vamos a ver. Aguilar Zavala. Sí, buenos días. ¿Qué entiendes tú por fuentes del derecho? Bueno, yo lo que entiendo es, ¿cómo podría decir? Digamos, cómo se origina más que todo el derecho, o también a qué está relacionado el ordenamiento jurídico, digamos, si son las fuentes formales, si son fuentes materiales, así como dijo el compañero, también religiosas, históricas. Vaya. Propiamente tal, las fuentes del derecho son los tratados internacionales o convenciones, ¿sí? Los principios generales del derecho de las naciones civilizadas, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina legal. Y si ustedes vieron el material que yo les mandé, les digo por todos, también incluye lo que es la ley, pero no nos habla de la equidad. El autor, hasta cierta medida, trata de definir lo que es una fuente del derecho. Esta fuente del derecho tú la vas a abarcar en cualquier tipo de área. Tú vas a ir, por ejemplo, a fundamentos generales, a derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho internacional de los derechos humanos. Siempre te va a hablar de fuentes del derecho. E incluso si vas a estudiar una maestría que tenga que ver con derecho, esa es una pregunta general. ¿Cuál es la respuesta que tú le darías? Bueno, eso se encuentra regulado en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Siempre esa debe ser tu respuesta. Lo primero que tú tienes que saber, ¿qué es la Corte Internacional de Justicia? Antes se llamaba, cuando inició la Primera Guerra Mundial, Corte Permanente de Justicia. Luego pasó a llamarse Corte Internacional de Justicia, fundada el 26 de junio de 1945, ya para finalizar la Segunda Guerra Mundial. Parte de su estatuto es complemento de la Carta de las Naciones o Carta de San Francisco. Es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. El presidente es Abdul Ghani Ahmed Yusuf, tiene del 2018 al 2021 su mandato, y lo componen 15 jueces. Este órgano, aunque no es su competencia, tiene dos tipos de procedimientos. Primero, un procedimiento de carácter contencioso, artículo 36, numeral 1. Se dice que resolver por medio de las sentencias las disputas que se sometan a los estados, procedimiento contencioso. La Corte Internacional de Justicia resuelve controversias territoriales y marítimas, sobre todo desde una perspectiva genérica, entre estados. Nunca entre un estado y un particular, siempre es entre estados. Por ejemplo, el conflicto respecto a la isla Mianguerita y el Tigre entre Honduras y El Salvador, fue la Corte Internacional de Justicia quien lo disputó. Y tiene otro tipo de procedimiento, que es el procedimiento consultivo, y ese está regulado en el artículo 65 de la Carta, que es emitir dictámenes u opiniones o consultas para dar respuesta a cualquier disposición jurídica. ¿A qué me voy todo esto? Nuestra clase no es sobre la Corte Internacional de Justicia, pero el artículo 38, que es donde emana la fuente, depende de la Corte Internacional de Justicia. El artículo 60 de la misma Carta establece que sus resoluciones son definitivas e inapelables. Pero más abajo, después del artículo 60, de lo que regula, establece que solo admite recursos de revisión. Todas las sentencias admiten recursos de revisión,
y la revisión solo se puede dar por hechos nuevos que aparecieron posterior al fallo. Hay algo muy importante. El primer presidente de la Corte Permanente de Justicia, o sea, la hoy Corte Internacional de Justicia de La Haya de los Países Bajos, fue el salvadoreño el doctor José Gustavo Guerrero. Él fue graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y fue su primer presidente. El primer presidente fue salvadoreño y graduado de la hermana República de Guatemala. Esto es para efectos de ilustración. Una de las preguntas principales vendría siendo, ¿qué posición ocupan las fuentes dentro de la pirámide de Kelsen? Si tú ves, tenemos una pirámide, dos tipos de pirámides. Una de ellas está de cabeza. Si tú ves esta que está acá, de manera horizontal, estamos ante el principio de supremacía constitucional. Pero si tú ves esta pirámide a la inversa, yo diría que estamos ante el principio de fundamentabilidad constitucional. ¿Por qué supremacía? Porque la Constitución es la máxima expresión. Aquí la Constitución, que por cierto no es Constitución política, pero es la imagen que tengo, es Constitución de El Salvador, Constitución de la República. Y no voy a entrar a explicar por qué se llama Constitución política, porque no es el momento, pero aquí es Constitución. Entonces, si se encuentra como piedra angular acá, estamos ante la presencia del principio de fundamentabilidad constitucional. Sobre la base de eso tenemos a los tratados. Después de los tratados tenemos a las leyes secundarias, como el Código de Familia, como el Código Civil, y los reglamentos, como la Ley Procesal de Familia y el Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, las leyes es la sustancia lo que desarrolla su contenido. La ley adjetiva o forma de los reglamentos es lo que desarrolla lo que es la sustancia. Dicho esto, ¿dónde se establece que la Constitución es nuestra máxima expresión, nuestra ley interna? Es el artículo 246, inciso segundo, donde dice que la Constitución prevalecerá sobre todas leyes y reglamentos, y donde el interés público tiene primacía sobre el interés privado. Es decir, tenemos como base principal o supremacía o fundamentalidad o basamiento, tenemos la Constitución y posteriormente tenemos lo que son los tratados internacionales. ¿Qué apartado regula lo que son las fuentes del derecho? Bueno, lo regula el artículo 38, numeral 1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Ustedes ven que les he colocado como anaranjado la palabra ley y equidad, y es porque el artículo 38 no lo hace mención de manera expresa, pero el doctor Ochaita, dentro de su literatura, Fuentes del Derecho Internacional Privado, establece a la ley como tal. La equidad no la menciona el doctor Ochaita, pero yo estoy seguro que es parte de los fundamentos de ello. Ya les voy a explicar. Equidad. La equidad viene siendo, es dar a cada quien lo que le corresponde, y es un instrumento en el cual recurre el intérprete para adecuar los principios generales del derecho a circunstancias particulares del caso concreto. Es como un tipo de interpretación que hacen de la ley. Pero ¿qué es lo que nos dice este artículo 38, numeral 1 del Estatuto? Que es el que regula lo que son las fuentes. A ver, Rodrigo Ayala Escalante, ¿está presente? Leslie Josabet Arriola Ruiz. ¿Sí, compañeros? Diana Elisbeth Barahona. Sí, licenciado. Vaya, buenos días. Va a leerme usted, por favor, la diapositiva presente, artículo 38, ya se la presento acá. Léala, por favor. La Corte, cuya función es decidir, conforme al derecho internacional, las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar. A. Las consecuencias internacionales sean generales o particulares que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes.
B, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. C, los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. D, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. Vale, entonces tenemos las siguientes fuentes. La ley, convenciones internacionales o tratados internacionales, o si estamos ante la presencia de un tratado militar, se llama armisticio, o estamos ante la presencia de un tratado eminentemente de carácter religioso, sería concordato. La costumbre internacional como una prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Artículo 2 del Código Civil nos regula ello. ¿Cuál podría ser? El canje de nota diplomático es un ejemplo de eso. Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Hay un autor que se llama Jorge Whitker de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en uno de sus libros acerca de las fuentes del derecho internacional, él establece, fíjese bien, que esa forma de llamarse a esta categoría del 38, numeral 1, literal C, ya no es la correcta. Porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, sí era propicio hablar de las naciones civilizadas, es porque habían unas naciones que todavía estaban en proceso de desarrollo. A la fecha eso ya no es posible ser llamado, sino que podríamos llamarlo principios del derecho internacional. Para efectos de esta asignatura, serían los principios que rigen el derecho internacional privado. ¿Cuáles podrían ser esos principios? El principio de respeto de los derechos adquiridos, el principio de la soberanía e independencia de los estados, el principio de buena fe, el principio de no agresión, el respeto de los derechos esenciales, el principio de cooperación, el principio de reciprocidad de las leyes, el principio de territorialidad, pero hay algo bien importante y que es lo que vamos a abarcar esta clase, es el principio de jurisdicción universal o principio de justicia universal. Ese principio está regulado en el considerando 10 del preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ahora, si yo les pregunto en el examen, ¿es correcto llamarle como fuente del derecho los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas? 2021, no, porque ese término de naciones civilizadas ya es obsoleto. Las decisiones judiciales son los fallos o las sentencias de los tribunales. Se llama también jurisprudencia. Fíjense, una cosa es un fallo y otra cosa es la jurisprudencia. El fallo es la sentencia emitida por un juez, pero cuando el mismo tribunal ha emitido 3 sentencias uniformes sobre casos similares, aunque los hechos sean diferentes, estamos ante la presencia de una jurisprudencia. ¿Sí? Jurisprudencia quiere decir que ellos ya sentaron un precedente de cómo se debe resolver tal situación. Entonces, si yo tengo 3 sentencias y en las 3 sentencias se ha resuelto de casi igual forma, aunque los hechos sean diferentes y las partes y demandantes sean diferentes, y fue emitido por un mismo tribunal, estamos ante la presencia de una jurisprudencia. Y la doctrina de los publicistas de mayor competencia está haciendo referencia, y así como dice el autor, ¿verdad? El doctor Ochaita, es el resultado de la labor intelectual científica de los estudiosos de derecho, constituidas en sus libros, artículos de alta investigación, podría ser un manual de estudio, un acta de un congreso, una conferencia, un simposio, un encuentro, un seminario, todo lo que nos sirva para abonar doctrinaria y teóricamente a nuestro proceso. Por ejemplo, yo quisiera buscar una definición de territorio. Bueno, yo me voy a la página 98 del libro Introducción al Estudio del Derecho del doctor mexicano Gabriel García Maínez. Y ahí me dice que territorio es la porción de espacio donde el Estado ejerce su poder. Es decir, yo no me he inventado esa definición. Esa definición vino de un publicista del derecho, etcétera. Entonces eso es lo que nosotros tenemos como fuentes del derecho. ¿Cómo lo podemos resumir? Bueno, lo podemos resumir bajo este cuadro. La ley la regula el artículo 1 de nuestro Código Civil y dice que la ley, ponga atención a lo que le voy a decir,
es aquella que manda, prohíbe o permite. Esa es la ley. ¿Cuál podría ser para efectos otros? Puede ser la Constitución. Dígame usted si la Constitución no manda, no prohíbe y no permite. Por supuesto, ¿verdad? Las convenciones están reguladas en el artículo 2, numeral A, de la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados de 1969. Y ahí te dice que convención es todo aquel tratado internacional, ¿verdad? Que es lo mismo, tratado, convención, carta, pacto. Tratado es aquel acuerdo internacional celebrado por escrito entre dos o más estados y regido por el derecho internacional. La costumbre internacional, la costumbre, no la costumbre internacional, la costumbre es regulada por el artículo 2 y 1417 del Código Civil. Ya la costumbre internacional, un ejemplo, sería el canje de notas diplomáticas, porque eso no está regulado en ningún lado, pero se ha vuelto una costumbre internacional entre estados. Por ejemplo, cuando todavía existe lo que es el conflicto respecto a la depuración de la península, porque no es Isla Conejo, sino que es península Conejo, entre Honduras y El Salvador. El Salvador envió varias notas diplomáticas a los gobiernos de Honduras para poder apaciguar esa situación. Ese es un tipo de costumbre que se tiene. Los principios generales del derecho de las naciones son también normas jus cogens, es decir, norma imperativa del derecho internacional general. Eso está regulado en la Convención de Viena. Artículo 2 de la Carta de la ONU nos dice cuáles son los principios y también algunos principios que contempla de los que yo les he mencionado en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. El principio de jurisdicción universal también es una norma de jus cogens. Decisiones judiciales y la jurisprudencia y la doctrina y lo que es la equidad. Eso es lo que tenemos hasta ahorita determinado como fuentes del derecho internacional privado. No sé si de los presentes compañeros acá tiene alguna duda antes de continuar o puede hacer cualquier consulta que usted considere conveniente, diciéndome primero su apellido. Compañeros. Buenos días, Lick. ¿Apellido? Díaz Reyes. A ver, compañero, dígame, escucho. Cuando usted dice que se resumen las fuentes del derecho en estas 7, que son las leyes, las convenciones, costumbre internacional, Ahora, cuando dice las leyes que se regulan en el Código Civil, entonces nos vamos directamente a estudiar el Código Civil para entender cómo funciona el derecho internacional privado y la Constitución. No. Es que te vas al artículo 1 para definir qué es ley, Ajá. Nada más, para definir qué es ley. Okay. Para definir qué es ley. Ahí te define qué es ley. Manda, prohíbe, permite. Ahora, para saber vos quién es la ley interna que prima, te vas al 246 de la Constitución. Entonces es una línea de continuidad. Así es. Prácticamente. Okay. Ajá. Yo cuando te digo ley es porque el artículo 1 del Código Civil te define lo que es ley. Hasta ahí. Pero no te dice que es ley internacional, no, es que es ley. Y yo entiendo cuando está hablando de ley que habla de ley interna, que ya la vamos a ver en la siguiente diapositiva. A ver, otra pregunta, muy bien, pueden evacuar lo que ustedes quieran, pueden preguntar. Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Apellido? López Arteaga. Dígame. Quería saber por qué se le considera a la equidad como una fuente del derecho. Muy bien, va. Primero habría que ver qué es la equidad. Dice que la equidad es darle a cada quien a lo que le corresponde. Es ese instrumento del cual recurre el intérprete para adecuar los principios generales del derecho a las circunstancias pertinentes a un caso concreto. ¿Cuáles son esos principios generales del derecho? Por ejemplo, si yo quiero adecuar el principio de reciprocidad a un caso concreto, en un caso de extradición, yo vería cuál es la equidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero extraditar a una persona desde Reino Unido, de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, desde allá a El Salvador? Entonces, yo lo que hago es que analizo, basándome en la equidad, la interpretación de lo que dice el texto de ese tratado. Basándome en esa interpretación que yo voy a hacer, fíjate bien, interpretación, entonces yo quedo determinado si ese tratado será aplicable. Esa interpretación que yo le hice a ese tratado como tal, tiene que quedar por documentado, ¿sí? Y
ya constituye en otras ocasiones fuente del derecho, ¿ya? O sea, ya existe una interpretación que yo le hice eso. La equidad, por eso eso es lo que trata de ser, ¿verdad? De mantener como un equilibrio. El estatuto no te regula la equidad, pero hay doctrinas, como establece este doctor Jorge Whitaker, te habla acerca de lo que es la equidad, ¿ya? Por eso es. Pero la equidad viene siendo sobre todo determinada por la interpretación que se tiene que dar, ¿ya? La interpretación que tú le das a un texto. Recordemos que la interpretación que nosotros le damos a un texto es muy diferente a la interpretación que le puede dar otro tipo de personas. Pero todo depende, pero todo basado en los principios generales del derecho. Para eso tenemos que conocer cuáles son esos principios, tales como la soberanía, los estados, la buena fe, la no agresión, el respeto. Pero algo que vamos a ver muy importante es el principio universal. ¿Quieren hablar más de la equidad? Busquen Jorge Whitaker. ¿Okay? Hola. Sí, entonces al final lo que nosotros interpretemos quedaría como una fuente de Asentado. derecho. ¿Sí? Asentado. Ah, ok. Sí, sí se resuelve favorablemente. Lick, Dígame. Dígame. Buenos días. También creo ¿Sí? que eso va como complementando lo que decía en el documento, de que el derecho internacional privado cumple la doble función, y en una de esas dobles funciones decía de que era de transformar en situaciones o relaciones jurídicas aquellos comportamientos de que eran extraños para el sistema. Entonces creo que quizás no hay temas muy explícitos, digamos, Así en es. un tratado o en alguna ley, pero sí es como fundamental tratarlos. Así es. Esa es la mejor expresión que tú le puedes dar. Son como extraños al sistema. Así es. Porque no lo vas a encontrar así literalmente. Fíjate que esa es una de las formas en las que se da el derecho. Hay cosas que no están literales. Por ejemplo, si tú me preguntas, decía un profesor de la facultad, recurso de la oscuridad de la demanda, decía. Eso no existe literalmente. Pero ¿qué crees que quiere decir oscuridad? Oscuridad, lo que no está bien claro. Y si no está bien claro, yo determino y trato de interpretar qué se puede dar en tal caso. Eso es bien importante. Bien, entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta más. Buenos días, licenciado. Yo tengo una consulta. Digan, Este, pueden preguntar lo que ustedes quieran. Continúen. bueno, en fundamentos generales se nos enseñaba que las fuentes tienen una jerarquía, ¿verdad? Entonces, que primero va la Ajá. Constitución, después las leyes internas y tratados. Yo quisiera saber si aquí Van los en las tratados y la fuentes ley del derecho interna. privado. Sí. Entonces, pero yo quisiera saber si en las fuentes del derecho privado, hay una jerarquía, así como en el Es la derecho misma interno. jerarquía es la misma jerarquía. Primero va la Constitución, luego van los tratados internacionales, ¿sí? Luego van lo que son las leyes secundarias, los reglamentos que desarrolla, los decretos, los acuerdos, las circulares, luego va la jurisprudencia, luego los principios en el derecho, la costumbre, y de último está la doctrina de los tratadistas. Pero primero está la Constitución. ¿Ya? Imagínate los que por ahí donde viene la equidad. La equidad vendría siendo entre todo esto, miren, para mantener un equilibrio entre todo esto. La independiente interpretación que yo le voy a dar a una ley. Por ejemplo, pongan atención a lo que le voy a decir. Si en la Constitución usted me aparece un concepto, un término, verifique si está en letra mayúscula o está en letra minúscula. ¿Alguien me puede decir para qué es importante saber eso? Para confirmar si se ha hecho algún cambio a la Constitución. No, depende del contexto que tú vayas a dar, ¿sí? Por ejemplo, te dice, por ejemplo, la palabra podrá. ¿Qué quiere decir eso? Deberá. No sé si me estoy dando a entender. Tiene que ser acucioso. ¿Qué quiere decir deberá? Una Que obligación. necesariamente debe cumplir una... ¿Podrá? Una capacidad. Una De que no es opción, es una necesario. opción. Es una opción. Pero si te dice podrá, tú tienes que justificar por qué no diste esa opción. Y así va basándose toda la Constitución. ¿Ya? Entonces, a esto obedece.
¿ya? O sea, cuando dice, yo voy a resolver un determinado problema, un determinado conflicto, yo quiero resolver un conflicto, por ejemplo, de jurisdicción universal, ¿va? Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Imagínense que yo vengo y cometo 3.000, un genocidio en este país, siendo presidente de este país. Permanezco en este país 30 años, imagínense. Empecé de 41, terminé como de 70 y la fracción. Chica. Vengo de esa edad, me voy para Inglaterra a pasar consulta. Ya estando en consulta, vienen las autoridades del Reino Unido y me detienen porque me requiere España. ¿Ante qué principio estoy presente? Estoy ante la presencia del principio de jurisdicción universal o principio de justicia universal. Y entonces yo, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que documentarme, tengo que saber qué es el principio. ¿A dónde me voy a ir? ¿A qué fuente me voy a ir para saber qué es ese principio? ¿Qué estoy señalando? A la doctrina, que es lo que me dice, y también a la jurisprudencia. Estas dos son básicas. No me voy a ir ni a los tratados, ni a, me voy primero acá, para poderme documentar. O sea, me voy a basar en la fuente, es decir, de dónde yo me voy a agarrar, pues. Yo no me puedo quedar en el aire. Las fuentes para eso sirven, para saber determinar hasta cierta medida, ¿verdad? Cómo se va a resolver un caso, cuál es el precedente. Para eso es importante la jurisprudencia, porque cuando se va a resolver un caso, se tiene que saber, ¿verdad?, cómo han resuelto en casos pasados para yo más o menos darme una idea de cómo se va a resolver esta situación. El caso que yo les estaba planteando, de siendo un presidente por más de 30 años, estando en un lugar, es el caso de de Augusto José Ramón Pinochet, ¿verdad? Es el caso que nosotros vamos a ver. Pero antes de entrar a lo que es ese principio, yo quiero que abordemos lo que dice el derecho internacional privado en el libro de Ochaita. En él nos habla de la ley, la costumbre, el tratado, la jurisprudencia y la doctrina. Veamos cada una de esas categorías en qué consiste. Vamos a ver, Eric Alejandro, ¿está presente? Beltrán. Sí, licenciado, buenos días. Buenos días, léame, Eric, la ley interna, por favor. Ok. Fuentes del derecho internacional privado. Ley interna. Se refiere a la legislación propia de cada estado. Cada país tiene en su legislación interna normas para solucionar conflictos o concurrencias de leyes. Esto constituye un modo o forma individual, nacional, de dar nacimiento al derecho internacional privado en contraposición al modo en forma colectiva internacional. Como ejemplo de la primera, citemos los artículos 24 a 44 de la ley del organismo judicial en nuestro medio. Y como ejemplo de la segunda, citemos el Código de Derecho Internacional Privado. Esta primera fuente es la principal de todas, contrariamente a lo que sucede en el derecho internacional público. Es muy exigua y poco sistematizada. Niboyes nos explica así esta exigüidad. Este silencio de los textos se explica por la novedad de muchos de los problemas del derecho internacional privado, los cuales en efecto han comenzado a plantearse con todas sus fuerzas hasta en el siglo XIX. Tal y como decía el compañero anterior, pues, la ley interna se está haciendo referencia, en nuestro caso, a la Constitución. Ahí menciona otros documentos, pero porque está hablando de Guatemala. Y también la ley interna son la legislación de nosotros, el Código de Familia, el Código Civil. El Código Civil lo que hace es que define qué es ley. Manda, prohíbe, permite. Pero nosotros, para saber cuál es la legislación que realmente viene siendo como ley interna de nosotros, es el artículo 246 de la Carta Magna, ¿sí? El artículo 38 no regula esa disposición. Sin embargo, este doctrinario, por ejemplo, cuando hablamos de doctrina como fuente del derecho, lo que Carlos Laira Ochaita hace en la página 11 de su libro, eso es doctrina. ¿Ya? Esta es una doctrina, esta es una fuente del derecho, ustedes la tienen enfrente. ¿Cómo se llama esta fuente de derecho que tenemos frente a nuestra pantalla? ¿Cómo se llama? Doctrina.
Doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué doctrina? Porque es la interpretación de la persona. Porque dice, es el resultado de la labor intelectual científica de los estudios de derecho, contenida en sus libros. ¿Ven? Artículos de alta investigación y enciclopedias. ¿Ya? Esta es una fuente del derecho. Dígame usted, si yo quisiera estudiar fuentes del derecho internacional privado, yo no me voy a venir a inventar la información. Tengo que recurrir a lo que otros han escrito. Veamos qué es la costumbre. La costumbre. Marielos Campos. ¿Está presente? Hola. Léame, Sí. por favor, la costumbre. Dice, la costumbre. También en el derecho internacional privado, la costumbre es fuente de derecho, aunque no con la misma importancia que en el derecho internacional público. Entendemos aquí por costumbre el actuar o la representación uniforme y prolongada. Repetición. ¿Perdón? Repetición, dijiste, ¿verdad? Sí. Hola. Es que no logro leerlo. A ver, léeme bien Está costumbre. bien A ver. la letra. Se lo voy a leer yo y decime qué entender. El actuar o la repetición uniforme y prolongada en el tiempo de ciertos usos o actos de contenido jurídico en la esfera de las relaciones privadas de carácter internacional. De la aplicación constante nacieron ciertos principios, como el referente a la autonomía de la voluntad, la regla locus regit auctum, la aplicación en el ámbito de los bienes de la regla mobilia sequatur personae. La costumbre como fuente es importante. A decirles que esas dos reglas, esa locus regit actum y mobilia sequatur personae, son locuciones latinas de derecho. La primera, una de ellas, por ejemplo, la segunda, es la que nos hace entender que el mueble sigue a la persona. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos el apartado 1.14. Compañera, ¿qué entiendes que es costumbre? O sea, nosotros como las costumbres las regimos como algo que hacemos diariamente, algo que hacemos constantemente en nuestro entorno, ¿no? Podría ser. ¿Cuál sería un ejemplo de costumbre internacional? Dije uno yo. ¿Cuál es? No recuerdo, no lo escuché, creo. A ver, ¿alguien que le ayude, por favor? Las notas diplomáticas. Así es, el canje de notas. Canje es cambio. Canje de notas diplomáticas. Es un ejemplo de costumbre. Ya, anotémoslo ahí. Veamos. Siguiente, el Tratado Internacional. Carballo Ruiz. Alejandra. ¿Está presente? ¿No está? Carranza, Kevin Josué. Paola Elizabeth Castro. Silly. Léame el tratado, por favor. El tratado. Ok. El tratado. Algunos autores sostienen que los tratados son una forma especial de la primera fuente, que es la ley. Es posible que intelectualmente sea así, pero en su origen no podemos afirmar que hayan nacido de iniciativa interna, como lo es la ley interna. Al igual que el derecho internacional público, el tratado adquiere cada día más importancia. Se trata de un texto preciso y claro, en general codifica la costumbre. Entre los principales tratados podemos mencionar los tratados o convenios de la Haya sobre diferentes tópicos, matrimonio, divorcios, etc. El Código de Derecho Internacional Privado o Convenio de La Habana, o también llamado Código de Bustamante. Los tratados o convenios de Montevideo para algunos países de América del Sur, y más reciente la Convención Internacional sobre el régimen legal de los poderes para ser utilizados en el extranjero.
la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas, la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de matrimonios, el convenio sobre propiedad intelectual, etc. ¿Qué es un tratado internacional, compañera? Un tratado internacional. Pues podría ser más bien un acuerdo que se llega entre diversos actores que serían estos estados o organizaciones, los cuales persiguen un fin común o quieren obtener algo. Vale. Según el artículo 2, numeral A, de la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados, dice que el acuerdo internacional celebrado por escritos entre estados y regidos por el derecho internacional. Esa es una de las formas que tú lo vas a analizar. Esa palabra de estado ya es obsoleta porque el estado dejó de ser por excelencia el sujeto del derecho internacional público. Pero también te dice que algunos ejemplos de tratados, convenios, cartas o pactos son estos, ¿sí? Estos que ustedes ven acá, díganme si no son la nota formativa de su primera evaluación. ¿Sí? Aquí los tenemos. Mire, todo esto que está acá son tratados específicos de derecho internacional privado. Algunos nos regulan lo relativo a la convenios interamericana sobre régimen legal de los poderes para ser utilizados en el extranjero. Ya les voy a explicar esto más adelante. La Comisión Internacional sobre Exhortos. Estos son como auxilios judiciales. La Comisión Interamericana sobre la Recepción de Pruebas, Derecho Procesal. Comisión Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas, Derecho Mercantil. La Comisión sobre el Consentimiento para el Matrimonio, Derecho de Familia. La edad mínima para contraer matrimonio, Derecho de Familia y el registro de matrimonio. El Convenio sobre Propiedad Intelectual, Derecho de la Propiedad Intelectual, Derecho Mercantil, etcétera. Algo bien importante que quiero que hagan en sus ensayos es que este etcétera está mal ubicado acá, porque cuando el texto termina, la palabra debe ser etcétera de manera completa. Pero si yo voy a continuar escribiendo, sí puedo abreviar etc, es decir, etc. punto y continúo escribiendo. Me explico. Si yo tengo este párrafo acá y yo hasta aquí llegué, este etcétera debe ser abreviatura o completo. Pregunto, compañero. Completo. Si voy a continuar escribiendo, completo o abreviatura. Abreviatura. Ah, muy bien, así es. Para cuando hagan su ensayo. ¿Ya? Esto que ustedes ven acá, esta es la página. Esto que está acá, estas puntas, se llama mancha de página. ¿Ya? Alguna vez les pregunto, esto se llama mancha de página. ¿Bien? Esta es la página, esta es la mancha de la página. Entonces cuando le diga, ahí tiene que modificar la mancha de la página en el párrafo tal, es esto. Esta es la mancha. ¿Ya? Bien, veamos jurisprudencia. Jurisprudencia. ¿Está presente Selena Desi? Sí, aquí estoy. Léame jurisprudencia, por favor. Ok. La jurisprudencia o fallo judicial, tanto nacional como internacional, es un medio de penetración importante en la práctica jurídica de las diferentes naciones. En una más, en otras menos. Es claro que los estados que tienen una vida comercial muy activa a nivel internacional cuentan con una jurisprudencia más desarrollada. La jurisprudencia tiene la ventaja de permitir en ciertos sistemas una vida dinámica en el derecho. La jurisprudencia no es simplemente el reflejo de un actuar constante de una interpretación firme. La jurisprudencia es esencialmente dinámica, permite al juzgador examinar cada día nuevos ángulos de aplicación o interpretación de una ley o precepto legal determinado. Para decírtelo en español, la jurisprudencia fallo judicial no es lo mismo. O sea, y esa O, por eso no tiene tilde. Que si fuera tilde, fuera otra cuestión. Ahora,
Cuando yo digo un fallo, es una sentencia. Si el mismo tribunal ha emitido 3 sentencias uniformes, aunque sean por hechos diferentes, pero ha resuelto casi de manera análoga, es decir, de manera diferente, ya sentó un precedente. Eso se llama jurisprudencia. Es decir, tenemos 3 sentencias de un mismo tribunal, pero esas 3 sentencias nos hablan sobre cómo han resuelto casos similares, aunque los hechos no son iguales, son totalmente, son cierto grado diferentes, ¿sí? Pero la forma en resolver es casi igual. A eso se llama jurisprudencia. Si yo le pregunto qué es jurisprudencia, yo te podría preguntar al examen qué no es jurisprudencia, pero tú tienes que tener bien claro qué es jurisprudencia. A ver, compañera que acaba de lectura, ¿qué es jurisprudencia? Elena, ¿está por ahí? Ahí. ¿Qué es jurisprudencia? ¿Te repito otra vez? Sí, por favor. Vale. Son 3 sentencias consecutivas emitidas por un mismo tribunal. Esas 3 sentencias resuelven sobre casos similares, ¿sí? Aunque los hechos son diferentes. Esa forma de resolver en esas 3 sentencias se llama jurisprudencia. ¿Ya? La sentencia es el fallo, pero si hay 3 sentencias consecutivas y se resuelve de manera casi igual, aunque los hechos sean diferentes, eso es jurisprudencia. A ver, ¿qué es jurisprudencia? Son sentencias. No, otra vez, a ver. 3 sentencias. Son 3 sentencias que al momento de resolverlas tienen cierta similitud y la jurisprudencia en sí es la forma de resolver esas sentencias. El contenido del mismo, el contenido, es el contenido. Vamos a ver, ¿alguien que me quiera ayudar? ¿Qué es jurisprudencia? Se podría decir que es sentar un precedente de cómo se debe resolver un incidente. Sí, se debe sentar. Por ejemplo, la Sala de lo Constitucional estuvo dando cantidad de jurisprudencia. Por ejemplo, nosotros por eso es que vamos a analizar algunas sentencias de la Sala en materia de nacionalidad y extranjería, que es lo que ha dicho la Sala. ¿Ya? Cuando la Sala resolvió sobre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, sentó un precedente también. ¿Ya? Eso es jurisprudencia. ¿Ya? Deben de tener bien claro. ¿Saben dónde está la confusión en las fuentes? La diferencia entre jurisprudencia, costumbre y doctrina. Ahí empieza el problema. Se pregunta de examen. Dígame la diferencia entre jurisprudencia, costumbre y doctrina. Pero quiero que usted me diga con sus propias palabras, partiendo de la definición que le voy a dar. Bien, no vamos a definir qué es doctrina porque creo que la mayoría ya me ha entendido. ¿Ya? La costumbre es un acto repetitivo. La costumbre, 3 sentencias consecutivas sobre hechos análogos, pero que resuelven de manera casi igual. Y la doctrina, la labor de los publicistas. Mire, ahí hay que tener cuidado. Son publicistas del derecho. Una vez pregunté eso y ¿saben qué dijeron? Que eran periodistas. Imagínense. No es posible. No, eso no es posible. Los publicistas del derecho no son periodistas. Los publicistas del derecho son los escritores. ¿Sí? Chaitan, por ejemplo, es un escritor de derecho internacional privado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos. Otra noticia. En ese sentido, dice, como decía otra compañera, iniciamos la tradición, los estatutos, el derecho romano, el derecho natural, y que nos ayuda a comprender nuestras normas actuales. Nos iluminan sobre el porqué de su existencia y en algunos casos sobre su significado exacto. El uso que de ellas se hace en nuestra materia es sobre todo como puntos de referencia ilustrativos de situaciones. Finalmente, hay que decidir que cualquier trabajo científico que se respete, como podría ser una tesis de graduación, por ejemplo, la tesis que estamos analizando, ¿cómo vamos con esa lectura? La introducción y el capítulo 1, ya vamos a entrar a analizar eso. ¿Tá? Un trabajo para una publicación, una monografía que constituye, pero no de monografía.com, ¿verdad? Sino una monografía que constituye un examen parcial de la materia, debe investigar recurriendo a las fuentes. Y por fuentes entendemos lo que antes aquí mencionamos y explicamos brevemente.
Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que tener por fuente. Ahora, dicho esto, vamos a ver cuáles son los principios del derecho internacional privado como fuentes. Nosotros tenemos el respeto a los derechos adquiridos, la soberanía e independencia de los estados, el principio de buena fe, el respeto del derecho esenciales al hombre, la cooperación internacional, el principio de reciprocidad entre los estados, la territorialidad de las leyes, pero para efectos de esta mañana vamos a analizar el principio de jurisdicción universal. Este principio de jurisdicción universal está contenido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su preámbulo, en su considerando 10. Ahí lo pueden buscar. Ese estatuto está anexado dentro de los documentos que yo le he incorporado. ¿Qué es la jurisdicción universal? A ver, Ronald Díaz Aguilar. ¿Rolando es o Ronald? Rolando es, ¿verdad? Roland. Es Roland. Roland. Ah, sí. Roland. Ya no miro, yo, Díaz Aguilar. Dígame, sí. Léame la diapositiva, compañero. Permítame. Jurisdicción universal es la aplicación extraterritorial de la ley. Tribunales internacionales pueden investigar y procesar a una persona sospechosa de cometer un delito en cualquier lugar del mundo con independencia de la nacionalidad del acusado y del víctima. Vale. Antes de hacerte la pregunta, cuando dice delito, no es cualquier tipo de delito. Debe ser un delito de naturaleza, de lesa humanidad. Por ejemplo, como el genocidio o las desapariciones forzadas. Cuando se dice que es de lesa humanidad, es porque no es en sí a las personas que mataron las ofendidas. Sí son ofendidas, pero los ofendidos es el mundo entero. ¿Ya? Como el genocidio y las desapariciones desapariciones forzadas, perdón, que se dieron en Ruanda y contra los Andes y los Tutsi, las que se dieron después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo que pasó con Augusto Pinochet, lo que pasó con los sacerdotes jesuitas, es conocido también como jurisdicción universal. Compañero Roland, ¿qué entiendes tú por jurisdicción universal de acuerdo a lo que has leído entonces? Pues que basado exactamente en lo que dice esa definición, la jurisdicción universal pues establece directamente a facultar a los tribunales nacionales de cualquier parte del mundo de investigar alguna persona sospechosa de haber cometido cualquier tipo de delito dentro del Estado o no sé. Un delito de lesa humanidad. Un delito de lesa humanidad. O no sé si entraría ahí una especie como de aviso que emiten los países alertas por medio de la Interpol. Te has ido muy lejos, ya es otra materia. Okay. Pero más o menos me van entendiendo. ¿Cómo, o sea, cometí hechos en Chile, me capturan en Inglaterra y soy requerido por España? Caso 2, que es este que está aquí de Inocente Montano. España solicita a Estados Unidos que extradite a una persona que cometió hechos delictivos en El Salvador. Esa es la jurisdicción universal. Augusto Pinochet, vamos a comenzar por él. Augusto José Ramón Pinochet nació en 1915 y murió en el año 2006. Su mandato presidencial es en República de Chile entre 1973 y 1990. A esta persona también le decían que era dictador en Santiago de Chile, pero en esa época se le acusaba de una gran cantidad de homicidios, como vamos a ver acá, ¿verdad? 1.200 personas, homicidios, 3.200 personas torturadas, 3.995 desaparecidos en la llamada Caravana de la Muerte. También se le acusa de una gran cantidad de esterilización masiva de indígenas. También se le acusa de lo que es la Operación Cóndor. En la Operación Cóndor, a las personas las subían a unos helicópteros y eran tiradas literalmente en la noche en el mar para que los monstruos marinos las devoraran. Pues imagínense, eso pasó entre 1973 y 1990. En el caso de Inocente Montano, como el caso número 2, dice acá que nació en El Salvador en 1942 e ingresó al ejército de El Salvador en 1963 y pertenece a la promoción de la Escuela Militar Salvadoreña de 1966, conocida como la Tandona, que desde 1988 controló los puestos claves del ejército. Ahí se le acusa, junto a otros militares, de la muerte de los sacerdotes jesuitas, ¿verdad? Ocurrido en el campo de la UCA en noviembre de 1989.
¿Qué es lo que pasó allí? Bueno, en nuestro país fueron juzgados en su momento entre 1989 y 1991, de como 7 personas, solo uno fue condenado, pero cuando nació la ley de amnistía fue puesto en libertad. Es hasta que se deroga la ley de amnistía que es reabierto este proceso. En el caso de los señores que estaban acá, España lo requirió a El Salvador, su extradición, porque una institución particular de la UCA fue a presentar una querella. Una querella es una denuncia particular, cuando yo digo que soy querellante, que estoy del lado de la víctima. Entonces, una acusación particular entre Eloy Velasco, la audiencia número 6 de España, pretendiendo que se judicializara este proceso, porque diciendo que en El Salvador el proceso se manejó mal. Pero en nuestro caso, el proceso es que aquí se maneja que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa en materia penal. Y ya se cerró el caso, aquí ya no se puede volver a reabrir, ya se terminó. Entonces, como eso ya se había dado, había ese pequeño conflicto y se fueron para España. Viene España, pide la extradición de los jesuitas y El Salvador, en base al principio de reciprocidad, y El Salvador no se los entregó, X o Y motivo. Otros dicen que es porque El Salvador también estaba pidiendo la extradición de un español para ser juzgado en El Salvador, tampoco iba a ser entregado, entonces a mí no me entrega, yo tampoco te los entrego. Pero en el caso de Inocente Montano no estaba en El Salvador, sino que estaba en Estados Unidos, y Estados Unidos no se anduvo complicando, y lo que hizo que lo extraditó inmediatamente a España. Actualmente ya está condenado, creo que a 25 años va a cumplir de toda la pena, pero por ser una persona de la tercera edad, pues sería bastante complicado, ¿verdad? Entonces este es un principio de jurisdicción universal. Esto es lo que hizo Pinochet. Intervinieron 3 países durante su proceso. Intervino Chile, intervino Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, e intervino el Reino de España. Dice que este principio, los jueces pueden actuar contra violaciones a derechos humanos de terceros países y es posible actuar y es posible buscar justicia de forma transnacional, es decir, aún más allá de nuestras fronteras. ¿Qué fue lo que pasó con este señor? A ver, compañera Yancy Yamilet Varela Fortis, ¿está presente? Sí, Lick, buenos días. Léame esos 9 aspectos, por favor. Dice, jurisdicción universal, caso número 1. Detención en Londres, Inglaterra, 16 de octubre de 1998. London Clinic, cuando se trataba un mal de la columna. 2. La orden de detención vino por parte de Baltasar Garzón, de España, quien solicitó su extradición. Orden internacional de detención y extracción por... Extradición. Ay, perdón. Extradición. Espérame que no miro muy bien. Por querella criminal en la operación Cóndor. 3. Emite resolución la Cámara de Lores del Reino Unido 25 de noviembre de 1998, donde se establece que no tiene inmunidad jurisdiccional. 4. Jurisdiccional. Gracias. Jurisdiccional. 4. También solicitó extradición Bélgica, Francia y Suiza. 5. Devuelto a Chile el 3 de marzo del 2000. 6. Diciembre de 2000, el juez Guzmán Tapia le decretó arresto domiciliar. 7. 2001, libertad bajo fianza. 8. Julio del 2002, Cámara de Apelación de Santiago suspende todo el procedimiento por motivos de salud. Y 9 dice, fallece en el 2006. ¿Qué has entendido de lo que has leído en los 9 puntos? ¿Alguien nos quiere ayudar? Yo que ya no se llevó a cabo el procedimiento, Lick. No. El principio, ¿cómo encaja en lo que pasó? A ver. Diría que en el numeral número 4, en el que también solicitaron la extradición Bélgica, Francia, Suiza, aparte del Reino Unido, en el que esos países pueden tratar de acusar o de juzgar a la persona independientemente de dónde se encuentre o dónde haya efectuado los delitos de lesa humanidad, por ese mismo hecho de que fueron delitos de lesa humanidad. Así es, muy bien. Entonces, si tú analizas el principio de jurisdicción universal, te dice, fíjate bien, tribunales internacionales, Cámara de Lores,
pueden investigar y procesar a una persona sospechosa de cometer un delito. Dos, en cualquier lugar del mundo se encontraba, con independencia de la nacionalidad, chile o salvadoreño, del acusado y de la víctima. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En base a este principio contenido en el considerando 10 del preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, intervinieron estos tres países para juzgar la situación de este compañero acá. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que pasó? Él había cometido cantidad de hechos en Chile durante su mandato entre 1973 y 1990. ¿Y qué es lo primero que hace? Bueno, se va a pasar consulta a London Clinic, a Inglaterra, el 16 de octubre de 1998, tratándose un mal de la espalda. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo detienen las autoridades de Inglaterra. Pero la orden no vino de El Salvador, no vino de Chile. ¿De dónde vino la orden? España. Solicitaba su extradición por una orden internacional de detención, porque para los españoles lo que había pasado en Chile era un delito de lesa humanidad y los ofendidos también eran los españoles. Y también al mismo tiempo lo requirió Bélgica, lo requirió Francia y lo requirió Suiza. Entonces, pero estaba en manos de Inglaterra resolver esa situación. Y la Cámara de Lores, en noviembre de 1998, establece que esta persona no tiene inmunidad jurisdiccional, porque dicen que los presidentes tienen inmunidad. Pues aquí, mire, tiene inmunidad tal vez ahí en Chile, pero aquí en Inglaterra no tiene inmunidad. Pero, tal y como vamos a ver en esta resolución que está acá, Inglaterra resuelve de que debe ser procesado por las leyes internas de su país. Eso que hizo la Cámara de Lores en jurisprudencia. Ya es un precedente, es un fallo. Fue devuelto al Chile el 3 de marzo del año 2000. En diciembre del año 2000, el juez Guzmán Tapia lo decreta arresto domiciliar. En 2001 sale libertad bajo fianza. En el 2002, la Cámara de Apelaciones suspende el procedimiento y se muere en el año 2006. Cuando la persona fallece, hasta ahí llegó el proceso. No, ya no se puede seguir procesando ni a sus descendientes ni a los demás. ¿Ya? La persona hasta ahí llegó, sus hechos, sus manifestaciones. ¿Se ha comprendido en qué consiste ese principio entonces? ¿Quién puede hacer algún comentario de esto? Licenciado, Dígame. entonces la jurisdicción universal solo aplica para los delitos de deshumanidad, decía, ¿verdad? Sí, genocidio y desapariciones forzadas. Delitos Entonces, de evasión de impuestos, lavado de dinero y otras cosas, eso es de legislación interna. ¿Sí? entonces por eso no han podido traer a Así más es. fuentes. Podría ser. ¿Por qué? ¿Porque ha cometido lesa humanidad? No. ¿Se da cuenta cómo tenemos que analizar las cosas? Sí. Así van las cosas caminando. Entonces, ¿qué fue lo que resolvió la Cámara de Lores en el caso de Pinochet? O sea, ¿quién tenía en sus manos el caso? Vamos a ver, Karina Odette Vanegas Vega. ¿Está presente? Carlos Enrique Valdés. Tobar Daniel Alfredo. Buenos días, licenciado. Sí, léame por favor la diapositiva. Jurisdicción universal, caso número 1. El desarrollo de la legislación internacional desde la Segunda Guerra Mundial justifica la condición de que en la época en que se produjo el golpe de Estado de 1973, y ciertamente a partir de entonces, el derecho internacional condena al genocidio, la tortura y el secuestro y crímenes contra la humanidad, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, y que los considera delitos internacionales que deben ser castigados. Por tanto, me parece difícil de mantener que la comisión de dichos delitos se pueden dar a partir de actos llevados a cabo en el ejército como funciones de un jefe de Estado. Continúe. No tiene inmunidad, pero los actos cometidos fuera del territorio británico solo pueden ser perseguidos por la ley nacional, después de haber sido aprobados sección 134 de la Ley Criminal de 1998,
Cámara de Lores del Reino Unido, 25 de noviembre de 1998. Conclusión, ¿qué hizo la Cámara de Lores? Devolverlo a Chile. ¿Se dan cuenta? Fíjense que cuando le pasó esto a Pinochet, algunos gobernantes estaba viendo yo acá un documento, un video de Guatemala, de incluso Estados Unidos y otros lugares más en esa época, países vecinos de acá, suspendieron sus viajes. ¿Por qué crees que suspendieron sus viajes? Cuando pasó lo de Pinochet. Porque tenían miedo de que situaciones como la que le había pasado, ¿verdad?, le fueran a suceder a ellos. Entonces ellos suspendieron lo que son sus labores, ¿verdad? Hay un libro que habla acerca de esto, se llama Ernesto Kaiser, se llama Yo Augusto. En el libro relata lo que Pinochet realmente le pasó incluso en la Cámara de Lores y cómo se dio todo el procedimiento. Otro caso sería el de 1942 respecto a Inocente Montano. Era a diferencia de Pinochet, él sí fue condenado por España. Antonio Ramírez Broton de la Universidad Autónoma de Madrid expresa de este caso: los jueces pueden actuar contra violadores de derechos humanos de terceros países donde es posible buscar justicia de forma transnacional, lo que estábamos diciendo, imagínense. Y Naom Rocha Reaza, profesora titular de la Universidad de California, expresa: se empezó a revalidar la justicia universal como una forma de complemento de justicia internacional al lado de la emergente Corte Penal Internacional. Muchachos, la diferencia que existe entre la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional es que la Corte Internacional de Justicia resuelve conflictos, se dirime conflictos de carácter internacional entre estados en materia territorial y marítima. Pero la Corte Penal Internacional penaliza, debemos llamar así, ¿verdad?, y judicializa responsabilidad individual por delitos de lesa humanidad como genocidios, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, entre otros. Bien, ¿algún comentario hasta la fecha? Vi aquí la bandeja de mensajes. A ver. Bien, ¿comentarios, compañeros? No veo nada en la bandeja, pero escuché un ruido. Bueno, yo tengo una duda. Dígame, compañero. Mire, es que yo entendí, ¿verdad?, que entonces todo lo en el caso de que, digamos, en el caso de ese presidente que cometió, se regresó al país donde lo había cometido, ¿verdad? Para ser sentenciado, ¿verdad? Caso 1. Ajá, que caso 1. Era porque era un caso de genocidio. Pero y en el caso de que veo de los jesuitas, ¿por qué los extraditaron y están siendo condenados en España? Porque el Estados Unidos sí se lo entregó a España. Pero ¿qué crees que hubiera pasado si la Cámara de Lores se lo hubiera entregado a Pinochet a España? Sí, ¿verdad? Hubiera sido juzgado más fuerte. Así es, pero ¿qué crees que hubiera pasado si Estados Unidos no le entregaba a Inocente Montano? No hubiera sido juzgado. Sí, ¿qué ¿verdad? principio es ese? El príncipe. ¿Sí? ¿Pro? De reciprocidad. 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 Correcto. ¿Me has comprendido cómo funciona? Sí, gracias, Lee. Vaya, esto porque ustedes en un momento serán consultores y tienen que documentarse, ¿verdad? No pueden caer en afomismos ni pasiones de querer resolver el problema, sino que también hay que fundamentar lo que dice la ley. Bien, ¿quiere escuchar dos opiniones más de lo que hemos visto antes de pasar a lo siguiente? Licenciado, dígame. yo tengo una consulta. Entonces, este principio de jurisdicción universal, necesariamente se tienen que ver involucrados 3 estados. O podrían digamos, ver 2 estados. por ejemplo, dos por ejemplo, una persona aquí en El Salvador comete un delito de lesa humanidad y, digamos, Estados Unidos lo pide. ¿Necesariamente espérate. tienen que ser los 3 o solamente se puede ya entre, podría, ya sea estoy bilateral? equivocado.
tendrían que ser 3, y te voy a explicar por qué. Vale. En el caso de Pinochet, los hechos pasaron en Chile, fue detenido fuera de Chile por un país donde ni siquiera estaba detenido y ni siquiera pasaron los hechos ahí, ¿ya? En el caso de Montano, los hechos pasaron en El Salvador. Estaba en Estados Unidos cuando se emitió la orden de detención y Estados Unidos lo detiene en base a la Interpol y lo extradita a España, que lo requiere. España ha ocupado bastante lo que es la justicia universal o jurisdicción universal para valerse de que las personas que lo que hacen se van para otro país huyendo de la justicia, pero deben de reunir otros requisitos. Para pedir la extradición, ¿cuál es el primer requisito que debe de darse? Que exista tratado de extradición entre el Estado A y el Estado B para entregar a C. ¿Se entiende? Si no existe eso, tampoco podemos extraditarlo. Entonces, quizás me voy a ir a un país, diría alguna, donde no exista tratado internacional entre un país u otro. Bastante complicado. Dígame un país que no tenga relaciones internacionales con otros y que me acepten. Porque también usted no puede estar ilegal en ese lugar. Es bien complejo. A menos que se vaya a Marte, ¿verdad? O se vaya a otro lugar. Pero ¿qué es lo que pasaría? Miren lo que pasó con estas personas. Entonces, el principio de jurisdicción universal también es conocido como principio de justicia universal. Bien, vamos a ver. Ya para ir cerrando, quiero que veamos las relaciones del derecho internacional privado con otras ramas del derecho. Se relaciona, vaya, miren, esto tiene que ver sobre todo con su investigación y el por qué el derecho internacional privado se define como qué ley voy a aplicar a determinado caso sin dar a resolver el problema. Es decir, si el caso es civil, ¿cuáles son las normas internacionales civiles que lo rigen? Si es penal, ¿cuáles son las normas? Por ejemplo, el principio de jurisdicción universal es derecho penal internacional. Entonces, él se relaciona con civil, con penal, con procesal, con notarial, con laboral, marítimo, aéreo, espacial, fiscal y mercantil. ¿Qué tengo que decir con civil? Bueno, todo lo que tenga que ver con bienes, con matrimonios, con divorcios, con sucesiones, es decir, aceptaciones de herencia, exequatur pariatis, que es lo que vamos a ver de la ejecución forzada. Con derecho penal, todo lo que tenga que ver con extradición, asilo, refugio y orden de detención internacional. Lo que tenga que ver con procesal, con la ejecución de sentencias. Cuando escuchen la palabra cosa juzgada es una sentencia que ya no fue recurrida, es decir, ya no fueron interpuestos recursos y ya está firme. Es decir, la cosa ya está juzgada, ya pasó en autoridad de cosa juzgada, está firme. Eso quiere decir cosa juzgada. La recepción de pruebas en el extranjero. En materia notarial, es el otorgamiento de poderes otorgados en el extranjero. Esta es la regla en materia notarial. Los cónsules y notarios fuera del territorio nacional sí pueden otorgar poderes, pero que los poderes vayan a tener efectos en El Salvador. Es decir, yo estoy en Estados Unidos y el poder se va a ocupar en El Salvador, sí puedo hacer un poder. Pero si yo estoy en Estados Unidos y el poder se va a ocupar en Argentina, aunque sea salvadoreño, yo no puedo otorgar el poder. Los poderes en el consulado tienen un costo alrededor de $40. Eso lo vamos a ver cuando veamos extranjería. Cuando vienen de un notario, no se autentiquen en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando viene del consulado, sí se autentica en el Ministerio de Relaciones Exteriores la firma del cónsul y tiene un costo de $5. Bueno, en algunos casos es gratuito, depende de los convenios que existan, pero anda ya por los $5. En materia laboral, jóvenes, hay poderes, existe poder general judicial, poder especial administrativo, poder general judicial con facultad especial, poder notarial, etcétera, etcétera, etcétera. Laboral, los contratos laborales. Lo marítimo, contratos de transporte, hipotecas, buques, etcétera. Lo aéreo tiene que ver con el espacio aéreo, con el extravío de pérdida de equipaje. Mire, si estamos en el mar, en la plataforma continental, el cielo abierto que se encuentra no es cielo aéreo, es espacio suprayacente. El suelo aéreo, el espacio aéreo que está en el suelo terrestre es espacio aéreo. ¿Ya? También tenemos lo espacial. Lo espacial es conocido también como el espacio ultraterrestre o el espacio exterior, ¿verdad? Que es fuera de nuestra atmósfera.
Alguien me va a preguntar, mire, ¿y también el derecho regula eso? Sí. Hay algo que se llama Principio de las Naciones Unidas sobre la exploración del espacio ultraterrestre. En esos principios se establece que los astronautas representan a la humanidad completa. También establece que es prohibido comercializar con cuerpos celestes, entre otros. También es parte de los... Hay tratados. Derecho administrativo. Nosotros tenemos algo que se llama LPA. Escuchen, cuando dicen LPA es Ley de Procedimientos Administrativos. Lo fiscal tiene que ver con lo tributario. Lo mercantil, títulos ejecutivos como las hipotecas, las prendas, las letras de cambio. Por ejemplo, cuando veamos las letras de cambio, ahí vamos a analizar qué es la forma de garantizar un pago. No vamos a venir a cómo se llena una letra de cambio, porque primero que no tenemos tiempo. Sería bueno, buenísimo, ¿verdad? Que lo pudiéramos hacer. Pero esa es la forma en cual se garantiza una deuda. Entonces, los tratados internacionales regulan que son las letras de cambio. Pero eso lo vamos a ver en la asesoría. Entonces, las relaciones que establecen con otras ramas del derecho. Los métodos de solución de conflictos los vamos a ver para la próxima clase. Bien, compañeros, eso sería mi abordaje por este momento. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. ¿Todo bien? Todo claro. Bueno, espero que hemos aprendido algo, ¿verdad? Con relación a algo. Decía un compañero, un profesor en el año 2002, ¿verdad? De que, miren, nosotros no vamos a memorizar todo, pero es importante que aunque sea una semillita se nos haya quedado de todo este proceso. Con eso hemos aprendido mucho, ¿verdad? Bien, nos vemos entonces, muchachos, grupo 5, el día jueves. Mañana nos vemos a las 4 de la tarde para ver lo relativo a lo que es su tutoría. Una consulta general. El representante de grupo está por acá. ¿Quién es su representante de cátedra? Bueno, yo soy el suplente en todo caso. Suplente. Regáleme el nombre del propietario. Es Esther Raimundo. ¿Cuál? Esther Raimundo. Buenos días, licenciado. Soy yo, Esther Raimundo, sí. Pues déjenme anotar. Esther Arelí Raimundo Pérez. Sí. Vale. Sí, licenciado. Y el suplente es Gustavo Fernando. Correcto. Gustavo Fernando Martínez Pérez. Bien, mañana vamos a colaborar a las 4 porque van a tomar nota de algunas cosas que vamos a hacer, porque vamos a ver los subgrupos cómo quedan determinados y mañana les voy a decir cuáles son los temas. Estamos. Bien, nos vemos mañana entonces. ¿Sí, Gustavo? Dígame. Perfecto, Eli. Entendemos, Bye. muchas gracias. Bueno, así quedamos entonces identificados. No olviden descolgar su llamada. Nos vemos hasta muy pronto. Gracias, Lick. Bien. No olviden desconectar su llamada.